Esta persona dice pues que siempre perteneció a una familia pues que era de dinero, sus papás son empresarios y toda su vida se dedicó a estas cuestiones de las empresas, de viajar al extranjero y cosas por el estilo. Sin embargo, su vida estaba hecha en la Ciudad de México. Por azares del destino, cuando llega a una etapa adulta, se casa con una persona que no es, y esto lo menciono con total respeto, que no es de su estatus económico, podríamos decir. Se casó con una persona que era un obrero, y así lo dejamos nada más. Era un obrero, una persona pues que no era empresaria, que no se dedicaba a estas cuestiones, y gracias a esta pareja que tuvo, con la que se casó y tuvo algunos hijos, como que bajó, no a lo mejor, sí dejó muchos de sus lujos, pero bajó ese nivel de vida para que su esposo se sintiera mucho más cómodo. Porque ella hasta cierto momento se dio cuenta de que el que ella tuviese tanto poder económico, podríamos decir, como que el esposo comenzó a tener ciertos problemas con ella. Y a lo que ella menciona es porque pues él llevaba lo que podía siendo obrero. Y es entendible hasta cierto punto. Y esta mujer pues cada mes le llegaba su dinero de acciones de ciertas empresas o ganancias de ciertos negocios. Entonces no había punto de comparación. En algún momento de esta relación pues ella, así como lo menciona, bajó de estatus, eh, se cambió a vivir a un lugar un poco menos opulento. Y ahí es donde viene este encuentro con la santa. Las personas, la gran mayoría de personas creen que los creyentes a esta imagen, a esta deidad, son personas de estatus muy bajo, personas de recursos económicos bajos, personas que viven en las zonas más feas de las ciudades. Ese siempre ha sido el pensamiento y déjenme decirles que con esta historia yo también lo confirmo. eh, Porque en las entrevistas que nosotros hemos tenido con, por ejemplo, Yamarash, que es un excelente ministro de la Santa Muerte, nos ha mostrado que personas de estatus bastante alto, estamos hablando de actores, políticos, personas que tienen muy buena educación, personas que están muy bien posicionados, podríamos decir, entre la sociedad, son creyentes de la imagen. Así que está ese perjuicio, podríamos decir, de que solamente gente pobre cree en la imagen de la santa. Y yo creo y tengo cierto pensamiento en cuanto a eso. No creo que sea una cuestión de creyentes solamente de personas pobres, y lo digo con total respeto. Lo que yo creo es que son los que tienen el contacto directo con ella, donde han conocido un lugar donde tengan una exposición de una imagen de la santa entre, entre políticos o entre empresarios. ¿Quién lo conoce? Yo creo que nadie conoce un lugar así. Por lo tanto, yo creo que es más que nada lo que los bloquea a las personas que están en un estatus económico mucho mayor, mucho más alto. Y esta persona precisamente opinaba lo mismo, porque era una persona creyente, pero solamente de Dios, de los santos, obviamente católica. Y cuando baja ese estatus, obviamente comienzan a darse ciertas libertades. Por darles un ejemplo, ella al estar involucrada con tantos empresarios, con sus propios padres para empezar, siempre tenía que moverse con seguridad, seguridad privada. Siempre traía guaruras. Ese siempre fue un problema. Obviamente el esposo no le gustaba. No podían moverse con tranquilidad. A pesar de que los estaban cuidando, obviamente, pero no se sentía cómodo con esa situación.
Así que cuando cambian, en ese cambio también se vio esa liberación de estas personas que los cuidaban. Y su esposo comienza a sacarla a lugares que ella en su vida pensaba haber podido recorrer. Cuando se da su encuentro, su primer encuentro con la Santa Muerte, dice que fue muy interesante. Este fue en el clásico lugar donde estuvo su primer capilla, si no mal recuerdo, que fue en Tepito. Visitan Tepito, visitan el mercado, visitan el tianguis, todo lo que había en este lugar, y ella fascinada, o sea, lejos de criticar, lejos de ver, ay, mira, eso se ve horrible, estas cosas se ven muy pobres. No, no, no. O sea, ella estaba fascinada, decía, mira nomás qué belleza todo lo que están haciendo aquí, personas muy trabajadoras. Y cuando llegan a la zona donde estaba la capilla, el esposo ni siquiera la había llevado a eso, ¿eh? El esposo no era creyente de estas cosas. Llega al lugar y presuntamente la señora que cuidaba este espacio, ¿cómo se llama? Por aquí van a saber ustedes el dato, le dio la bienvenida. Le dio la bienvenida y presuntamente la señora le dijo ciertas palabras que a ella sí le resonaron y la movieron prácticamente. Que dijo, ay, esta señora, ¿cómo supo esto? O sea, le dio cierta bienvenida con palabras que a ella sí le hicieron algo de sentido. Pasa eso y ella no tenía ni la más mínima idea de qué era la imagen de la santa. Se sienta con esta señora ahí donde tenía su negocio de venta de cosas esotéricas y estas cuestiones, y la señora le empieza a explicar todo. O sea, no sé si sea así en realidad el caso del contacto con esta señora, pero presuntamente la señora, bastante abierta, le comienza a explicar cada una de las funciones de la santa, cómo era protectora, cómo era muy cumplidora con ciertos pedidos, y así de toda esta clase de cosas que conocemos, que podríamos decir es el mito de las cuestiones que envuelven a la imagen de la santa. Pasa esa situación y dice que de forma bastante extraña, que digo, creo, no, 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 tampoco no quiero demeritar como siempre. Si ya te quedaste con cierta inquietud al ver algo, vivir algo, que te quedaste intranquilo con algo, puede que lo llegues a soñar, y eso es normal, muy normal. Y a ella le sucedió esto. Ella soñó con la santa, pero cuando la soñó, que también eso me suena bastante, ya conocen ustedes mi experiencia, le advirtió de ciertos detalles, le advirtió de un atentado. Presuntamente el atentado iba a suceder contra su papá. Recordemos que ellos eran empresarios bastante grandes. Cuando sueña esta situación, sueña el vehículo en el que iba, que presuntamente ellos tenían vehículos blindados, pero también tenían vehículos que no tenían ningún tipo de protección. En esa ocasión, en ese sueño, lo observaba al papá con cierta ropa, que iba a cierto lugar de la ciudad, pero iba en este vehículo que no tenía absolutamente nada para protegerlo. Sueña todo esto, ve que personas en una motocicleta los empiezan a seguir y que en el camino disparan y obviamente mandan al otro mundo a su papá. Cuando despierta, dice que despierta bastante sudada, bastante intranquila, con el corazón saltándole de miedo. Despierta a su esposo, le dice lo que había soñado y pues inmediatamente trata de darle tranquilidad. Sabes que pues solamente fue un sueño, no te preocupes, no va a pasar nada. Pasa todo esto y afortunadamente, fíjense qué curioso, no hizo caso omiso a lo que había soñado. Al día siguiente,
inmediatamente lo primero que hace es ir con sus padres y decirles lo que había soñado. Lo primero que le dice a su papá es, ¿sabes qué, papá? Eh, yo sé que me vas a regañar por lo que te voy a decir. Fui a tal lugar, conocí a tal imagen, dicen que es protectora, dicen que hace este tipo de cosas. Soñé que me advirtió algo y me advirtió que a ti te iban a atentar contra tu vida. Y el papá inmediatamente, no, pues mija, ¿cómo crees que me va a suceder eso? Yo no me meto con nadie, yo solamente me dedico a los negocios, yo no tengo negocios turbios, no tengo problemas con absolutamente nadie, no le debo a nadie. Y esta chica, pues su hija, le dice, pues papá, inmediatamente, si no lo haces, yo no te vuelvo a hablar. Y el papá pues le dijo, bueno, pues si con eso te voy a tener contenta, pues solamente me voy a movilizar en los vehículos blindados. Resulta que a las pocas semanas el atentado sucede. Sucede el atentado. Las mismas características del sueño. Personas en motocicleta siguiéndolos. Este señor, pues en la parte trasera de este vehículo. Y obviamente también llevaba personas detrás de esa camioneta que los iban cuidando. Pero estos salir en ciertas calles que son calles bastante transitadas, pues se detiene completamente lo que es los vehículos. Entonces, si pasa una motocicleta en medio de los vehículos, no hay quien los pueda seguir, no hay forma de defenderse. Sucedió eso. Les dispararon. Y cuando les dispararon, obviamente no pasó nada porque tenían un blindaje en su vehículo. Pasa esta situación. Nada más imagínense estar en la posición de esta chica, de esta mujer, que después de la advertencia que tuvo en aquel sueño, ella le pudo decir a su papá, sucedió el atentado y que logró salvarse, logró salvar su vida. ¿Cuál sería su pensamiento si ustedes no conocían nada de esta clase de culto y inmediatamente te cumple un primer favor sin que tú se lo pidieras? Obviamente te vas a volver creyente o vas a tener cierta devoción hacia esta imagen. Fue el caso de Laura. Laura en aquellos tiempos comienza con este culto, un culto bastante solemne. De hecho, lo declara como un culto bastante diferente a como lo hacían las personas en estos barrios. Ella lo tenía como si fuese una imagen católica al 100%. Así la tenía. Muchas personas que eran sus amigos llegaron a visitarla a su casa y decían, no, ¿cómo es posible que estés haciendo culto a esta calavera? Ya te estás juntando con la plebe y cosas por el estilo. Esta de forma bastante correcta a mi punto de vista, porque pues cómo van a juzgar en lo que estás creyendo. A ellos qué les importa, ¿no? Los corría, ¿no? Si no te gusta, pues te puedes ir en el momento que quieras. Yo no te tengo aquí a la fuerza. Te recibí porque te tengo cariño, pero no vas a venir a decirme a mí qué es lo que tengo que hacer o qué no tengo que hacer. Y cuando empieza a ver su esposa esta clase de actitudes, aún siendo que él no estaba de acuerdo, no estaba de acuerdo con el culto y no estaba de acuerdo con tener la imagen en su casa. Cuando vio esa clase de respuestas que les daba a su propia gente, no hombre, el esposo se sentía, pero sí extasiado, decía, mi mujer está reaccionando como debe de reaccionar. Sí, o sea, no les está dando entrada y está haciendo lo que ella cree que es lo correcto. Entonces le parecía algo bastante bueno. Al tiempo, obviamente, cuando llegan los hijos, sí se dan ciertas, no sé si sea correcto decir que son lujos o ciertas facilidades. Como por ejemplo, pues ella no se dedicaba al 100% a cuidar a sus bebés, o sea, se apoyaba de cierta niñera, de ciertas personas. Ya cuando el esposo ya estaba como un poquito más acoplado
a ella, como que también él accedió a un poco de mejores lujos, obviamente porque ella tenía las facilidades, tenía la economía como para, pues, para tener una casa donde quisiera, un departamento donde quisiera. Accedió a muchas de las cosas que brindaba a su esposa, que los brindaba de corazón, según lo menciona. Y la relación con su esposo, al alejarse obviamente de toda su gente, pues de la alta, pues mejoró al 1000%. Sí, porque ya no había quien juzgara, no había quien le dijera, oye, eso que estás haciendo está mal. El esposo se sentía bastante cómodo. Por esa razón, siempre que ella le quiso hacer el culto a la santa, jamás se metió y dijo, si tú le quieres hacer culto, es tu culto y yo no te voy a detener. Entonces estaban en esa, prácticamente en esa plenitud. Comienzan a tener ciertos empleados. Para esos momentos, ella le propuso a su esposo que pusieran cierto negocio. Como el esposo era constructor, era obrero, no era ingeniero ni arquitecto, era un obrero, un albañil. Bueno, no quería mencionar que era albañil, pero bueno, era un albañil. Este, y ellos teniendo pues este dinero disponible, le propuso a él, oye, tú qué sabes de estas cosas de construcción, ¿por qué no ponemos un negocio que tenga que ver con construcción? Si quieres vender materiales, si quieres vender servicios, no sé, de construcción, compramos máquinas, compramos lo que sea, tú dime qué es lo que hacemos. Y el esposo accedió, dijo, sí, pues vamos comenzando poco a poco, si quieres conseguimos máquinas revolvedoras, conseguimos contactos por ahí de ingenieros, arquitectos, personas que necesiten presupuestos para realizar sus edificios, sus casas, y comenzamos. Y sí, les comenzó a ir bastante bien. Según lo que menciona, muy, muy bien. Llegaron al punto de que el dinero que ella recibía por parte de sus padres comenzó a rechazárselos. Comenzó a decirle, ¿saben qué? Ya no lo necesito, yo ya estoy sacando de mis negocios. Ahí también fue un punto eh, de flexibilidad, podríamos decir, de sus padres, porque vieron, bueno, a lo mejor este muchacho no le está haciendo tanto mal como nosotros creíamos, porque ella jamás se había animado a tener la cuestión de sus empresas. Ya estaban trabajando, ya estaban trabajando. Y aquí es donde viene el testimonio que para mí es el testimonio que está muy interesante, que después lo supo por esta misma persona. Cuando comienzan con estos negocios, con esta etapa tan productiva, según lo menciona, obviamente tienen que soltar ciertas responsabilidades. No pueden hacer todo por su cuenta. ¿Sí? Ella pues ya no podía cuidar a los niños. En ocasiones pues tenían que llevarlos a la escuela cuando estaban más grandes. Algunos de sus empleados. Su esposo también a veces iba y se metía a las obras y ya también hubo un punto en el que dijo, ¿sabes qué? Es que tú ya no estás para meterte a las obras, tú estás para supervisar, tú estás para apoyarte de los arquitectos, de los ingenieros, tú nada más vas a ver la cuestión de recibir el dinero, a llevarlos a las oficinas, tú ya no eres un obrero, aunque lo quiera hacer, no tiene nada de malo, pero tú ya estás en otro nivel, eres el dueño de la empresa. Lo hace entender a su esposo. Y sí, o sea, todo se empieza a dar. Cuando empiezan a soltar todas estas responsabilidades, hay una persona a la que le comienzan a delegar ciertas responsabilidades que eran pues las más importantes, las que yo creo que eran de mayor valor. O sea, ¿a quién le delegarías la cuestión del dinero? ¿A quién se lo delegarías? Según lo que describe Laura, la persona a la que le decidieron darle esa confianza era una persona que conocía desde que ella era niña, un contador. Este contador siempre había sido
amigo de la familia, de hecho les llevaba las cuentas en ciertas empresas, que siempre fue un profesionista excelente y un amigo como muy pocos. Así que pues le hace esa propuesta, oyes, ayúdame como administrador aquí de este negocio, ya estamos, ya está caminando y casi corriendo, entonces yo te pido el favor de que nos ayudes a manejar las finanzas y nos ayudes con algunas cuestiones de las operaciones porque nosotros ya no podemos, ya no nos damos abasto. Cuando le hicieron este ofrecimiento, resulta de que le empezaron a ofrecer más dinero de lo que le ofrecía su propio padre, el de las empresas más grandes. Y es que pues hasta cierto punto también a este contador le quitaron ciertas responsabilidades cuando esta familia también comenzó a crecer. Obviamente no dejaron todo en una sola persona. Y esto no le gustó a este contador. Así que cuando le hace la propuesta Laura de encargarse de las finanzas y de ciertas responsabilidades, le acepta la propuesta, pero renuncia a lo que era el trabajo de su familia. Todo comienza bastante bien. Empiezan a tener mucha más libertad, empiezan a tener más tiempo. De hecho, si ellos decidían no ir a trabajar, ellos se iban de vacaciones, se iban hasta un mes a otro país y cosas por el estilo, o sea que la estaban pasando bastante bien. Recordemos que para esos momentos ella ya le rendía cierto culto a la santa. De hecho, seguía yendo a ciertas reuniones con grupos de adoradores a esta imagen, a esta deidad. Y pues ya era toda una conocedora de esta clase de temas, que ya para ese momento sí se cuidaba un poquito más, ya no podía moverse de la misma forma porque muchos ya la identificaban. Lo curioso está en que muchas de las personas que conoció en estas reuniones de culto, o sea, de adoración a la Santa Muerte, pues obviamente la gran mayoría son personas que pertenecen a estas colonias, personas de escasos recursos, personas con trabajos bastante precarios, y muchas de estas personas se las llevó a la constructora para que trabajaran y obviamente les ofreció muchos mejores sueldos. Así que en estos grupos de adoración, no hombre, a lo que era a Laura y a su esposo, los adoraban, o sea, los querían bastante. Ellos a veces llevaban la comida, los cafés, cuando se hacían las reuniones, y pues la gente estaba contentísima con ellos. Y a ellos no les costaba absolutamente nada. Resulta de que en estas reuniones le comienzan a hacer ciertas sugerencias. Por ejemplo, ella nunca se había atrevido a hacerle algún tipo de pedido a la deidad, pedidos como tal. O sea, el decirle, ¿sabes qué, Santa? Te dejo esta ofrenda y te pido que me des tal cosa. Ella jamás había realizado esta clase de pedidos. ¿Por qué? Porque ella decía que hasta cierto punto le daba miedo lo que podía llegar a realizar. Y una de las personas que estaban en estos grupos de adoraciones se lo explicó muy claro y yo creo que yo estoy de acuerdo con lo que le dijo. Si deja los puntos bien en claro de qué es lo que quieres ante ella, eso va a pasar, eso te va a suceder. Por ejemplo, si tú lo que le pides es protección, tienes que declarar con claridad qué tipo de protección. O sea, si la protección que estás pidiendo es que la persona que se meta contigo se vaya al otro mundo, ahí estás poniendo bien en claro. A lo mejor lo que le puedes pedir es, sabes que protege a mi familia y si llega a la familia una persona que nos está haciendo daño, aléjala. O sea, le dieron ciertas indicaciones de lo que podía pedir y cómo lo podía pedir. Y pues lo pidió, a mi punto de vista, muy a la ligera. Le dijeron cómo ofrecer sus ofrendas,
le dijeron cómo montar sus altares de una mejor manera, porque recordemos que ella lo hacía muy solemne, como si fuese una iglesia. Y comenzó a adaptarse a todas las recomendaciones que le daban. Y hace en una ocasión, cuando estaba en su casa, el pedido que a ella le remordió un poco la conciencia, porque dice que lo pidió sin querer hacer daño como tal, pero sí le pidió algo sobre la familia. Le dijo, si hay alguien que quiera perjudicar de algún modo a nuestra familia, que esto se le regrese. Así, así lo pidió. O sea, no pidió más, no pidió menos. Que no especificó claramente. O sea, que fue lo primero que le dijeron. Cuando hace este pedido, pasan algún tiempo, pasan algunos meses, y todo estaba bastante bien. Pero se da cuenta de que empiezan a haber ciertas fallas en los negocios, como por ejemplo, el lugar donde llegaban los materiales. Era un edificio bastante grande. Había unas bodegas bastante grandes. Se da cuenta de que algunas de estas bodegas no tenían luz eléctrica. Y cuando dice, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó en las plantas? En las bodegas, perdón. Pues las personas que estaban como gerentes de estos negocios, pues decían, pues es que nunca se pagó la luz, y sabe que nosotros no nos encargamos de eso, solamente atendemos las cuestiones de las ventas. Se le hace bastante extraño y se acerca con el contador, sí, que era la persona que se encargaba de manejar todo aquello. Le dice, oye, contador, ¿sabes qué? Pues nos acaban de decir que no hay luz de este lado. Ah, sí, es que se me pasó. Sí, pero ya lo voy a resolver. Y sí, lo resolvió rápidamente. Pero se empiezan a suscitar esta clase de situaciones en distintos lugares, en distintas bodegas, porque ya tenían distintas locaciones. Entonces eso ya se les hizo extraño. A la par, comienzan algunas faltas, pero de materiales, como por ejemplo si les tenían que llegar 20 toneladas de cemento, faltaban 5 toneladas y ya estaban inventariadas. Y así, cositas que faltaban, que llegaba metal, llegaban las famosas vigas y las varillas, que llegaban 100 toneladas y faltaban 15. Y así, en distintas bodegas faltaban cosas. Donde a Laura le comenzó a preocupar fue cuando las cuentas tampoco daban. Empezaron a haber pérdidas. Y ahí fue cuando pues ya hubo una banderita roja y dijeron, pues, ¿qué está pasando? Eso no es normal. Empieza a platicar con su esposo, ¿sabes qué? No sé qué está pasando, no es como que nos afecte, pero tampoco podemos dejar que esta situación se siga dando. Hay que ver qué es lo que está sucediendo. Presuntamente para esos tiempos, el contador tuvo que pedir ciertos permisos porque estaba enfermo. Y sí, en realidad sí estaba enfermo. Así que no dudaron en dejarlo reposar, dejarlo ir a que se tomara unas vacaciones y cosas por el estilo. Cuando se va, ya no regresa. Y recordemos que era amigo de la familia, antes que nada, la familia de los empresarios. Cuando no regresa, empiezan ellos a escudriñar por ahí en las cuentas, llaman a otros contadores, empiezan a hablar con los gerentes, con las personas encargadas de las bodegas, y empiezan pues a hacer sus interrogatorios como debe de ser. Ellos en esos tiempos dicen que no tenían cámaras, o sea, que no tenían. Así que cuando empiezan a interrogarlos, todo apuntaba a que este contador estaba haciéndoles ciertas mañas.
se estaba llevando materiales, llegaban otros vehículos de carga a llevarse materiales sin autorización, y como él era el encargado, no había quien le pidiera cuentas. O sea, llegaba por las noches, recogía metal, recogía cemento, recogía varias cosas, e incluso llegó a involucrarse con el dinero en efectivo, a meter mano. Se dan cuenta de esa situación, obviamente se molestan, sobre todo Laura. El esposo no quiso meterse tanto, porque pues obviamente sabía que era amigo de la familia. Así que cuando Laura trata de buscar una solución a todo esto, se da cuenta de que ya no regresa, y había aún algunas cuentas pendientes, que decía que era por unos cuantos, casi 1 millón de pesos, que decía, bueno, pues es 1 millón, pero no era como que le afectara. No, imagínense a nosotros 1 millón, ¿cuánto es? Es muchísimo, pero ahí con ellos estamos hablando de millones y millones y millones de pesos. A esta familia no era como que le afectara esa pérdida. Y aún con un poco más de corazón, esta señora Laura se acerca a buscar al contador. Y adivinen qué pasó. Oh, sorpresa, se encontró que el señor sí estaba realmente enfermo en un hospital privado. Cuando va al hospital, pues contador con cara llorosa, con realmente arrepentimiento, le empieza a decir a Laura, Laura, tú sabes que yo a su familia los quiero mucho, pero tus padres pues me dejaron sin nada. Me dejaron sin nada, como si yo nunca hubiese sido nada en sus vidas. Yo les ayudé a levantar sus negocios y todas estas cuestiones, y tú me diste un segundo aire. Pero yo creía que me merecía el dinero que tú estabas haciendo, porque obviamente tú perteneces también a la familia. Así que no te lo voy a negar, sí me llevé materiales, me llevé cemento, me llevé metal, me llevé dinero, me llevé varias cosas, pero estoy dispuesto a pagarte todo lo que me llevé, pero por favor ayúdame. Ya no aguanto todo esto que me está pasando. Fue un error haber hecho esto contigo. Mejor se lo hubiera hecho a tu papá. Imagínense. Cuando le da esta declaración el contador, eh, le dice, a ver, ¿de qué me estás hablando? Ya sé lo del dinero, ya sé lo de los materiales, pero ¿que te ayude en qué aspecto? O sea, ¿necesitas que te ayudemos con el hospital, algún trámite legal? ¿Qué necesitas? Y ya ahí es donde viene el relato que precisamente se trata, eh, el título de esta historia. Presuntamente el contador, en las primeras ocasiones donde comenzó a llevarse el material, que llegaba obviamente en vehículos de carga, pero particulares, llegó a las bodegas, pero que cuando llegaba a las bodegas a supervisar que subieran las cantidades que él sabía que no iban a ser tan detectables, observaba una imagen de forma increíble, bastante grande, con un aspecto cadavérico, obviamente con su manto y con su hoz y su mundo en la mano, que solamente la veía de lejos, que no hacía nada, que al principio este señor dijo que porque hasta cierto punto de su vida comenzó con medicación controlada, obviamente por la edad y por el trabajo que tenía, y dijo, a lo mejor es por el medicamento, no es otra cosa, pero que cuando iba, por ejemplo, a las cajas fuertes, para llevarse dinero en efectivo, también la veía dentro de las oficinas. Lo aterrador.
I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish. O lo interesante de cómo se le manifestaba, sobre todo con el dinero, fíjense qué interesante. Hagan de cuenta, no tengo la hoz, pero hagan de cuenta que la hoz es el control, y que la hoz, la imagen de la santa que era articulada, se podía mover, la veía del tamaño normal, y que la veía de colores, tal cual como la que yo tengo aquí, pero que los colores se veía como si se movieran. Hagan de cuenta que si el rojo estaba hasta aquí, hasta arriba, el rojo se iba recorriendo hasta abajo y el resto de colores así se iban recorriendo. Así lo observaba, como si cambiara de colores. Pero que con la hoz lo apuntaba y después le hacía la señal, que obviamente saben a qué quería decirle. O sea, como de te estoy viendo, voy a venir por ti. Cada que se llevaba ciertas cosas de los negocios, el acercamiento era cada vez más fuerte y más aterrador. Por ahí de la cuarta o quinta vez que llegó a llevarse materiales, dice que la imagen, o sea, estamos hablando de bodegas que tienen bardas bastante grandes, que son de lámina los techos y que son bastante grandes. Dice que la última vez que había observado aquella imagen de la santa en ese lugar era como una sombra bastante fuerte. Quiero imaginar como hemos descrito a la gente sombra, más oscuro que la oscuridad, como lo decía el buen amigo Jaciel. Muy oscura, muy oscura, y que lo único que veía que brillaba era la hoz, pero esta parecía que hablaba, que nada más se escuchaban los chasquidos de los dientes de la calavera. O sea, ya a ese punto ya se había dado cuenta de que eso que estaba observando no era por el medicamento que estaba tomando, y donde definitivamente
ya fue el punto de quiebre para este contador, para este señor, fue cuando quiso llevarse el último robo que quería hacer. Lo que quería hacer era desfalcar a Laura, a la empresa. Obviamente él tenía acceso a toda clase de documentos, tenía pues todo lo de las finanzas en sus manos, quería registrar los nombres de la empresa, quería registrar muchas cosas con las que posiblemente se iba a poder apoderar de esta empresa, porque resulta de que pues le dieron todo el poder, a él le dieron toda la confianza como para que manejara las empresas. Y sí está muy aterradora la forma en que se le mostró. ¿Por qué? Imagínense que cuando llega a esta zona donde estaban las oficinas centrales de sus empresas, dice que empieza a sacar documentos como pagarés, cheques. Esta vez sí sacó algo de efectivo, pero era lo de menos. Lo verdaderamente para aprovecharse, podemos decir, son unos recibos que daban a ciertos clientes. Por ejemplo, bueno, así me lo explicaron. Presuntamente ellos les proveían a ciertas inmobiliarias o a ciertas constructoras. Con las constructoras tenían créditos. Entonces, estos créditos, ellos tenían ciertos papeles que era con los que ellos disponían acercarse con ellos y decirles, ¿sabes qué? Aquí ya me abonaste tanto de tal pedido, de tal tiempo, te corresponde tal y me lo vas a depositar a tal cuenta y vamos a manejarlo de esta forma. O sea, no es tan sencillo como que te marquen y, oye, deposítame, ¿no? No. O sea, que es un trámite verdaderamente algo laborioso. Y que la única forma de poder realizarlo, esta clase de trámites, era que una persona fuese y lo platicara directamente con los directores de las inmobiliarias. Pues se estaba llevando todos los documentos de todas las inmobiliarias. Él era el contacto directo. O sea, imagínense, ya pues tenía todo en su control. Cuando estaba recogiendo estos papeles, cuando estaba recogiendo los cheques, todo lo que era verdaderamente de valor, iba a ser su último robo, presuntamente, de este contador. Pero imagínate que estás en esta oficina con luces de iluminación media, medio oscuro, este lugar, esta bodega, esta oficina, y que ves un esqueleto, nada más imagínenselo, un esqueleto caminando como si nada, con algo sosteniendo en sus manos, la hoz y algo redondo en la mano, en la otra mano. Cuando observa eso, dice que lo observa con un terror como nunca en su vida. Que se tallaba los ojos intentando ver si lo que estaba observando era cierto, era real. Y que cuando se los tallaba, esta calavera le comenzaba a hablar y le decía, soy muy real y vine aquí por ti. Tú no te puedes llevar cosas que no te pertenecen, y menos de mi hija. Así, esas palabras presuntamente escuchó este contador. Cuando escuchó estas palabras, no, ya sentía que se desmayaba, o sea, ya era una persona pues grande. Y cuando observa qué era lo que tenía en la mano, no era el mundo, era la cabeza del contador. En la otra, aquí. Cuando observa eso el contador, dice que no sabe cómo salió de esa oficina. Pero presuntamente él podría asegurar que salió, que corrió como cuando era adolescente, o sea, asustado con ganas. Y ahí fue donde se tomó esa pausa para presuntamente
intentar ir y sanar un poco de todas las enfermedades que estaba cargando en ese momento, que a mi punto de vista no era más que estrés lo que estaba cargando este señor, pero también está muy interesante la cuestión de que tenía ciertas manifestaciones cuando estaba dormido, no podía dormir bien, eh, a veces se le descomponían cosas en su casa, ya no le funcionaba la estufa, a veces cuando le iban a hacer de comer, las cosas no funcionaban, terminaban llevándole comida de la calle y la comida estaba echada a perder. O sea, le pasaba un montón de cosas. Y ya en cierto momento se cansó. Cayó al hospital gravemente, pero por una cuestión de ataques de nervios, ataques de ansiedad. Y a ese punto llegó, eh, fue cuando llegó Laura. Laura ya estaba enterada de todos los robos que le había hecho el contador, lo que había intentado robarse, pero no sabía de las manifestaciones que había tenido. El contador, por alguna, por alguna, algún familiar por ahí que estaba en desacuerdo con la adoración que ella hacía a la Santa Muerte, supo de esta clase de adoración que hacía Laura. Por lo tanto, él llegó a ciertas conclusiones. Pues esta imagen, esta deidad, es la que se me está manifestando a mí porque la está cuidando a ella. Entonces dijo, yo no puedo seguir haciendo esto. Y le dijo eso a Laura. Le dijo, ¿sabes qué, Laura? Perdóname, te voy a regresar todo te lo voy a regresar. Cada peso que me llevé te lo voy a regresar. Afortunadamente no me he gastado nada, ahí está. El material que me llevé lo vendí a buen precio, te regreso tu dinero, pero por favor, dile que ya pare. Dile que por favor ya no me hostigue, ya no me siga, que ya me deje dormir. Tengo meses que no puedo dormir. Cuando le hace ese pedido a Laura, pues Laura pues todavía un poco sacada de onda le dice, pero es que a mí qué me dices, yo no hice nada, o sea, yo no te hice nada, contador. ¿Por qué me lo pides a mí? Es que tú eres adoradora de ella. ¿Me estás haciendo brujería o algo por el estilo? Y dice, no, ¿cómo crees que te voy a hacer algo así? No, yo no hice nada. Y resulta de que cuando Laura se acerca pues con este grupo de adoradores de la Santa Muerte en ciertos barrios, estas personas le comienzan, o sea, ella platica toda la historia de lo que había sucedido, de los robos, de lo que se había llevado este contador, y cuando les comienza a platicar a ellos sobre esta situación, lo que hacen en lugar de preocuparse, empiezan a aplaudir. ¡Eh! Nuestra imagen siempre la chingona y cosas por el estilo. Y ella se quedó así como, ¿qué hice? ¿Qué dije? Pues ahí directamente uno de los encargados de este lugar le dice, es que no sé si tú lo hiciste, pero muy seguramente tú se lo pediste. Tú le pediste que cuidara tu dinero, que cuidara algo, ¿o no? Y pues ella le dijo, sí, pero yo nunca le pedí que le hiciera daño. Yo solamente dije que cuidara a mi familia, nada más. Y ahí pues se entendió al 100% todo. Y esta persona pues se lo confirmó, le dijo, mira, al decir tú eso, ella lo va a tomar a modo muy general. De la forma que quieran dañar a tu familia, si quiere ser por medio de algún accidente, por medio de las finanzas, por medio de algún tipo de envidia o algo por el estilo, te va a proteger porque lo dijiste a modo muy general. Recuerda cuál era la regla. Lo tienes que decir de forma bastante específica para que no haya accidentes. En este caso no pasó a mayores, ni creo que le suceda nada a este señor, porque tú no quieres que suceda de esa forma. Así que lo único que te sugiero es que te vuelvas a acercar a tu santa, a la que tienes en casa,
y que le pidas el favor. Te agradezco por estar cuidando a mi familia, pero mira, te dejo aquí esta ofrenda, ya suéltalo. Sí, él no es enemigo, suéltalo. Y lo va a soltar. Entonces esta chica Laura le pareció una real locura, pero cuando fue hizo su pedido, lo que hizo fue dejar ciertas ofrendas no hombre, ofrendas enormes de fruta. Le hizo el pedido y a partir de ese momento fue cuando por fin este señor, presuntamente, casi de forma inmediata, pudo descansar. Ya no tuvo las manifestaciones que tenía antes, ya podía dormir